y podemos aprovechar hoy que está Ignacio. Ya saben que no me gusta hablar de temas de salud sin que haya alguien que realmente sepa. Eh, Ignacio, ¿cómo ha avanzado esto de la investigación del Parkinson en los últimos tiempos? ¿Hay ya algún tipo de tratamiento? ¿Hay cosas para mejorar por lo menos la calidad de vida de los pacientes? ¿Cómo va esto? Hoy en día, cosas que se puedan utilizar van a ir por dos lados, básicamente. Uno va a ser intentar introducir de forma exógena, o sea, a través del consumo, aquellos precursores de las moléculas que te falten. En el caso del Parkinson falta dopamina, por decirlo muy básicamente, y ahora podemos entrar más en profundidad. Y entonces el tratamiento más clásico, el que lleva más tiempo y que sabemos que da buenos resultados, entre comillas, es la L-Dopa, que es la molécula previa, sobre la cual hay que hacer una acción, hay que transformarla y a través de esa conversión obtienes la dopamina. Darla de forma externa es una opción para suplirla, pero la otra, que es tal vez la más llamativa, porque es espectacular si la ves de forma externa, a través de un vídeo, a través de lo que sea, es la estimulación eh, cerebral profunda. En ese caso lo que introduce son dos electrodos que profundizan en el cerebro hasta las distintas estructuras que suelen estar afectadas. En principio suelen ser los núcleos subtalámicos, bastante en profundidad, por decirlo así, y dan chispazos. Al dar estos chispazos, ahora entraremos a explicar lo que ocurre porque no es tan intuitivo como decir activan las neuronas y las neuronas secretan dopamina. De hecho, si somos estrictos, lo que hacen es inhibir estructuras, o sea, es bastante loco, pero el resultado es que de repente empiezas a poder producir eso que te faltaba y de ese modo los síntomas se detienen casi en el instante. Cuando tú estimulas de esta forma a un paciente, cuando tú le das al botón que hace que suelten las descargas, el paciente tarda relativamente poco en dejar de tener temblores. Lo que pasa es que no tiene sentido que apliquemos esto de forma constante durante demasiado tiempo porque puede tener sus problemas. Y del mismo modo, la propia implantación de un electrodo en el encéfalo ya es un problema. Genera procesos de inflamación y de cicatrización que acaban con la capacidad de las neuronas de transmitir información. Aparte de que promueven la posibilidad de que haya enfermedades infecciosas, etcétera, etcétera. Pero digamos que estas dos opciones son tal vez las más llamativas y las más interesantes a día de hoy como realidad. El dar precursores de la dopamina o la opción de poner una estimulación eléctrica profunda. Yo tengo una pregunta para Ignacio sobre todo esto, que es que nos cuentes para qué sirve la dopamina. O sea, quiero decir, yo entiendo que es un neurotransmisor, pero no sé ni cuántos neurotransmisores hay, ni si sirven para cosas distintas, ni nada. Es que iba a empezar por ahí, pero como la pregunta de Héctor ha sido tan directa, yo prefería responderla, que la gente tenga eso claro, y luego ya si queréis nos metemos en qué es lo que está ocurriendo ahí dentro en el cerebro. También voy a decir una cosa, que la gente muchas veces me pregunta, oye, tú que estás estudiando algo de neurociencias, ¿por qué no te gusta hablar de esto, no te gusta este tema y tal? Yo soy alguien que se ha ido de medicina porque las enfermedades no me apasionan, porque me interesa más saber cómo funcionan las cosas que cómo se estropean. Entonces, fantástico porque es algo súper relevante, pero que nada de lo que estudio yo en el máster está enfocado a enfermedades, está enfocado a cosas pues más parecidas a informática básica y a matemáticas aplicadas y cosas así. Pero hablemos del Parkinson. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pero una pregunta antes de seguir, Dime. porque dices que uno de los tratamientos consiste en implantar electrodos y dar sacudidas, ¿no? Sí. Pero esto supongo que será por diferentes niveles de intensidad del voltaje que se aplica o algo así, porque he visto que también se usa para producir microlesiones, aunque esto creo que es una técnica un poco radical y bastante innovadora que parecía prometedora, la comentamos una vez. La idea era, a la hora de extirpar un tumor en una parte del cerebro, y tratar de minimizar el riesgo de perturbar funciones superiores que tengas asociadas o cerca, en las regiones cerca donde está ese tumor, lo que se hacía es que se iba, a propósito, se iba lesionando esa parte del cerebro mientras se reforzaba con ejercicios la práctica bueno, de estas funciones que se quieren preservar. De manera que esto ejercía una especie de función de que se trasladaban esas funciones a otra parte del Dices, cerebro. dices durante la operación. No, antes, como una preparación, Antes. antes de la Sí, vale, operación, se entonces iba ya sé lo haciendo que esto para dices. trasladar, para que esas Sí, funciones sí. se aprendieran a hacer en otro sitio, ¿no? Sin embargo, esto se hace poco más que nada porque es caro, todavía tiene unos resultados difíciles de medir y lleva mucho, mucho tiempo. Pero en Mm. principio el cerebro es plástico y el hacer este tipo de cosas puede ayudar. El hecho de poco a poco lesionar las cosas para que no sea una afrenta demasiado brusca y además darle la oportunidad de que vaya reforzándose plásticamente de una manera alternativa. Pero
lo que se suele hacer en estos casos, lo más directo, es tener mucho cuidado con la operación. Saber dónde vas a operar y hacer un mapeado antes. Saber entonces qué controla cada estructura que es colindante a la parte que vas a eliminar y a la vez, mientras operas, tienes dos opciones. Una, lo típico que habéis visto de alguien con el cráneo abierto y tocando la guitarra, estas fotos que hay, estos vídeos, es porque en principio la producción musical implica muchas funciones distintas, tanto motoras como creativas, etcétera, etcétera. Y es fácil controlar si algo está yendo mal. Es mejor eso que ponerle a recitar números del 1 al 10, que puede ser casi mecánico. Entonces, esa es una manera, la más vistosa, pero hay otra que es más frecuente y es para cualquier otro tipo de operación de sistema nervioso, sobre todo cuando va a tocar a zona con nervios, a tronco encéfalo y tal. Y eso consiste en pequeñas descargas eléctricas que tú das y además después mides cómo está cambiando la actividad de las neuronas de la zona con un electrodo. Va el electrodo y la chispita prácticamente a la vez. Y vas viendo si está reactivo, si ha perdido la conexión, si qué está ocurriendo ahí. De hecho, yo en mi primero... Perdona, Ignacio, Dime, es que no dime. puedo resistirme a decir esto. Un comentario en el chat de Balkan dice, qué buenos discos han salido de esas operaciones. Sí, totalmente. Maravilloso. Además, O sea, es como si metieras en la persona, en su cerebro, un aparato de medida. No, porque tienes la persona con el cráneo abierto, entonces no lo metes en ningún sitio, lo vas tocando encima. Es como ponerle un voltímetro a distintos puntos de un circuito eléctrico, supongo, más o menos Sí. con lo que lo podemos comparar. Pero sí, es bastante curioso. Y de hecho me dicen por aquí que comente lo del nervio vago. Igual que está la opción de estimular a través de electrodos, una de las cosas que se está haciendo en esta línea es, para que sea menos cruento, lo que se estimula no es un electrodo que se introduce en el cerebro, sino que se aprovecha un nervio que inerva, entre otras cosas, el diafragma, por ejemplo, y distintas estructuras que hay entre el abdomen y el pecho, y que de esta manera la corriente eléctrica puede ascender, porque la neurona normalmente sí que va siempre de dendritas a axón, tiene una dirección, como si fuera un árbol, pues de ramas a raíces, pero eso es la forma natural porque es como se decodifica el impulso bioquímico. Tiene que ser del axón final de una neurona a la dendrita de la siguiente. Pero si nosotros lo hacemos de forma totalmente artificial y no pretendemos que pase de una neurona a otra, sino que vuelva hacia atrás a través de una única neurona, podemos hacerlo, porque esa despolarización de la membrana es como una oleada que va en todas las direcciones. Así que estimulamos la parte inferior del nervio vago, asciende la corriente y resulta que va a zonas cercanas a las estructuras que están dañadas en el Parkinson. De tal modo que con una especie de marcapasos colocado en el nervio vago podemos estimular estructuras que están fallando o que están funcionando mejor de lo que toca. Y eso es a lo que llegaremos después de toda la explicación. Pero sí, y estábamos respondiendo antes de esto a lo de la operación, vale, que eso también ya está listo. Si quieres... Yo te había preguntado lo de la dopamina, pero llegaremos, se entiende. No, sí, la idea era empezar por ahí, pero como ha habido otras preguntas... No, pero... Ya puesto, ¿nos puedes comentar? Exacto. No, pero pensad una cosa, el cerebro son una cantidad de neuronas brutales, difíciles de hacerse una idea de cuántas son, porque al final ya sabemos que el cómputo general son que el encéfalo, que es el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo, tiene unas 86.000 millones de neuronas, que es una barbaridad, ¿vale? Una salvajada. Y además ellas establecen muchas conexiones entre sí, del orden de miles entre una neurona y otra. Empezad a hacer operaciones y os daréis cuenta de que la cantidad de rutas posibles es una locura. Si todo lo que ocurre ahí son impulsos eléctricos que viajan, llegan al final de la neurona y estimulan a las siguientes, ¿cómo podemos elegir unos caminos y no otros? ¿Qué es lo que ocurre ahí para que solo se despolaricen, solo se activen unas neuronas determinadas y no otras? Pues precisamente la clave está en lo que estás preguntando, en lo de los mensajeros que hay, las moléculas mensajeras entre una neurona y otra. La dopamina es una, pero tenemos acetilcolina, tenemos GABA, tenemos un montón más. Y no están repartidas por igual por todo el cerebro, lo cual significa que no están repartidas por igual por todas las neuronas. Hay algunas zonas, algunos conjuntos de neuronas, de cuerpos neuronales que tienen muchos más receptores para dopamina. Además, un tipo de los que hay, porque no todos los receptores de la dopamina son iguales, algunos son de 1, otros son de 2. Recordemos que un receptor en biología molecular es una estructura que va a recepcionar otra, como una llave y una cerradura, y de esa forma activarse, inhibirse, producir un cambio. Esa es la clave. Precisamente como está todo esto repartido de forma desigual, si nosotros estamos estimulando con un mensajero concreto,
vamos a activar solo a algunos receptores, por lo tanto solo a algunas neuronas. Por supuesto que esto no es la explicación completa, porque también hay explicaciones neurofisiológicas en las cuales se habla de las oscilaciones que produce la membrana, que tienen que sincronizarse entre distintas neuronas, de esa forma se despolariza con más facilidad que si están interfiriéndose de forma destructiva, digamos, esa sincronización, pero bueno, que eso es un tema largo y complicado. Lo que ocurre es que tenemos ya esa explicación, que existen distintos mensajeros y que están repartidos de forma desigual. Pues la dopamina es uno de ellos y vale para cosas distintas en función de dónde esté. Sabemos que es súper clave porque es posiblemente la molécula más central de todo el proceso de recompensa, todo el hecho por el cual se refuerzan las conductas en algunos animales. El conductismo clásico tiene su versión biomolecular a través de todo esto, de la dopamina. Circuitos de recompensa, de castigo, la anticipación también tiene que ver con ello, que es de repente secretar dopamina cuando no tienes muy claro qué es lo que va a ocurrir, cuando hay una aleatoriedad muy grande frente a lo que estás intentando predecir y por lo tanto te mantiene en vilo. Quieres saber cómo concluye. Todo esto se relaciona bastante. También se relaciona con el miedo, si se produce sobre todo en la amígdala y en otras estructuras. O sea, depende mucho del lugar. Por eso es tan peligroso cuando los periodistas dicen la dopamina, la hormona del placer. Y dices, bueno, sí, del placer y de tantas otras cosas. Hay que tener cuidado. Entonces, eso por ese lado. Ya sabemos que la dopamina está ahí y hace muchas cosas. Pues resulta que una de las cosas que hace estaba poco conocida hasta hace relativamente poco, porque depende de caminos neuronales, de estructuras que se conectan entre sí de una forma determinada y no solo de procesos bioquímicos generales. Es uno de los problemas por los cuales la neurobiología, cuando se aproxima de forma bioquímica, tiene muchas limitaciones, como cualquier pequeña rama de la neurociencia. Y es que dices, vale, pero ¿dónde está ocurriendo esto? ¿Cuál es la disposición de las estructuras? Necesitamos saber cómo se conectan. Ahí entra neurociencia cognitiva a través de conectividad y todo eso. Bien, pues ¿qué ocurre? Esa estructura de la que estamos hablando, que es tan clave, se encuentra en una zona que ya hablamos de ella una vez aquí en Coffee Break, y es los núcleos profundos que existen en el cerebro. Normalmente decimos que la corteza es la materia gris porque es donde se encuentran los cuerpos neuronales, las zonas que son como la copa del árbol de la cual salen todas las ramas, ¿vale? Pues eso es un poco la estructura que tendría esa sustancia gris. Sería como muchas capas de esos cuerpos, de los cuales surgen axones, grandes conexiones, troncos largos de esos árboles que profundizan, que están mielinizados, recubiertos por una especie de vainas, que están en gran medida formadas por grasa y que son blanquecinas, y entonces al profundizar forman toda esa parte que es la sustancia blanca, la cual, esta materia blanca, es conexiones, cables, ¿vale? No hay interacción entre ellas, son cables, ¿vale? Pues no es tan fácil como esto, porque en la profundidad de esa sustancia blanca hay pequeñas islas de cuerpos neuronales, de somas, de materia gris, de conexiones. Mira, ahí tenemos el dibujo de Sara perfecto explicando esto. Es que yo normalmente me acostumbro, me obligo a explicar todo como si no tuviera nunca un apoyo visual. Y luego pongo las imágenes y digo, ¡ay, qué gusto, qué gozada! Y así eso que estás en un podcast, ¿eh? Y podrías poner imágenes siempre que quisieras. Pero lo digo por los artículos. Vale. Los artículos. Yo es que si no me lo dibujo no me entero. Casi me esfuerzo, por supuesto salvando las distancias y muchísimo peor, pero me esfuerzo a describir las cosas como si fuera Tolkien, dedicándole 3 páginas a eso y solo 2 a lo que ocurre una vez está todo planteado. Pero entonces lo tendrías que hacer con un estilo ligeramente repetitivo, además. También, exacto. Y dejar una cosa colgada, ponerte con otra y luego retomarla después de un rato. Exacto. Pues lo que ocurre es que tenemos estos núcleos en el fondo que no son una tontería. De hecho, en otras formas de inteligencia, como la de las aves, son absolutamente cruciales. La corteza en ellas tiene mucho menos que ver con las funciones cognitivas superiores. Vale, pues aquí, en el núcleo estriado, ocurre una cosa, y es que hay 2 vías, una vía directa y una indirecta que se llaman. La vía directa es una serie de conexiones entre este núcleo estriado, que tiene una producción bastante alta de dopamina, en concreto a través de la sustancia negra, etcétera, y otras estructuras cercanas, y que se conecta con la parte subtalámica, con la corteza y con otras estructuras, haciendo pues un ascenso hasta el córtex, hasta estructuras motoras, para poder controlar los músculos. Y esta vía directa tiene una especie de retroalimentación positiva. Se estimula a sí misma haciendo más fácil que empiece una acción. Esa es la clave. Es una vía iniciadora de los movimientos y en parte de las decisiones. Si se daña,
cuesta empezar a moverse. Es casi como un camaleón cuando se mueve, que va lanzando el brazo y trayéndolo para atrás. Hay un titubeo bastante claro, pero no solo motor, sino también de actitud. Es muy curioso. O sea, es como cuando por las mañanas te suena el despertador. Es algo así, es algo así. Vale. Y luego tenemos la vía indirecta, que es un poco lo contrario. Es para frenar muchos movimientos. Si falla la vía indirecta, nos encontramos con espasmos, con enfermedades como pues, el Huntington y cosas por el estilo. Y si falla la vía directa, que normalmente es por falta de producción de dopamina, porque recordemos que están estimuladas por dopamina, por D1 y D2 respectivamente, en ese caso lo que falla es la iniciación. Y nos encontramos la parálisis espástica clásica del Parkinson, que es que está paralizado, no se puede mover, pero a la vez tiene movimiento como de tentativo de desplazarse. El conteo de monedas, que se llama, que creo que en inglés es rolling pill, porque parece que le está dando la vuelta a una pastilla. Y todos estos fenómenos, que por supuesto son más complejos que decir simplemente que le falla la vía directa en el estriado. Es mucho más complejo. Y por supuesto, si busquáis estriado, tened cuidado porque se superpone con el término que se le da a áreas visuales, pero no estamos hablando de eso en concreto. Entonces, nos encontramos con que tenemos bastante clara la parte más neurofisiológica. Nos falta todavía un poco de control sobre la bioquímica, pero vamos entendiendo qué es el Parkinson. ¿Qué es lo que ocurre? Que, sin embargo, aunque hemos dejado muy claro qué es lo que pasa en esta zona concreta del cerebro y qué conclusiones, qué implicaciones tiene, y al final pues, nos ayudan a bocetar cómo es el personaje que tiene Parkinson, cómo es la persona que lo sufre, que es al final alguien que tiene temblores, que tiene dificultad para iniciar los movimientos, etcétera, etcétera. Eso no es todo. Aquellos que conozcáis la enfermedad, desgraciadamente, sabéis que tiene muchas otras implicaciones. Y eso es porque, como hemos dicho al principio, la dopamina está en muchos otros lugares. La pérdida de dopamina, esa que ocurre y que tan clara sabemos que es su efecto en estas zonas profundas, tiene muchos efectos en las zonas de recompensa que hemos dicho, la motivación, y acaba haciendo que el Parkinson sea no solamente un problema motor, la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, sino una de las demencias más frecuentes. Creo que un 30% de las personas con Parkinson acaban desarrollando demencia y un 40 o un 50 desarrollan depresiones. Que no estamos hablando de depresiones por los problemas de movilidad, porque esto se ha comparado con sujetos que tenían parálisis o hemiplegias o tetraplegias, y parece ser que hay algo más, hay algo bioquímico, un desajuste de estos neuromediadores que acaban haciendo que se descontrole. Así que eso es bastante relevante. Es que además con ese tipo de problemas, digamos, psicológicos, psiquiátricos y tal, hay una cierta sensación, hay una cierta tendencia, sobre todo en nuestra cultura, a pensar que es algo que uno puede resolver con una actitud mejor o algo por el estilo, ¿no? Y en casos como este, pues quizá no, Porque es un problema químico que no sabemos resolver en este momento. Es más complejo, es mucho más complejo. Muy complejo. Sí, es que después de escuchar a Ignacio te das cuenta de que el Parkinson es súper complejo. El Parkinson es mucho más complejo además de lo que se dice, porque al final nos quedamos con 4 datos básicos, con lo de que les cuesta moverse, pero va mucho más allá. Sabemos que tiene efectos también, por ejemplo, en el sueño, en cómo se concilia el sueño. De hecho, pueden tener insomnio al principio. O, por ejemplo, la anosmia, la pérdida del olfato, que ahora está muy de moda porque parece ser que la infección por SARS-CoV-2 se asocia con esta anosmia, pero también con otras enfermedades. Es más, hoy lo estaba mirando y me ha sorprendido el dato porque yo no sabía el porcentaje. Un 5% de la población, un 5%, que no es nada poco, tienen anosmia en algún momento de su vida, y un 1% de la población la tiene desde el nacimiento. O sea, es algo bastante frecuente y que gran parte de ese 4% que hay ahí entre los que nacen con ella y los que la desarrollan al final de la vida están condicionados por este tipo de enfermedades neurodegenerativas, donde se pierden la posibilidad de estimular a las neuronas que llevan la información desde las estructuras olfativas hasta la corteza relacionada con el procesamiento de la misma. Así que... Oye, pues eso durante gran parte de la historia hubiera sido un superpoder. Sí, desde luego. Eso habría estado muy bien. Bien, pues estamos de vuelta. Gracias por seguir acompañándonos. Nos habíamos quedado hablando sobre el Parkinson, sobre sus causas fisiológicas y también un poco sobre cuáles son los efectos que producen en los pacientes, ¿no? Y
Bueno, en realidad es bastante más complejo de lo que solemos asociar a temblores, movimientos involuntarios. Nos está hablando Ignacio incluso de problemas que pueden llegar a ser de depresión, problemas de funciones superiores incluso, ¿no? No solo de motricidad. Ujú. ¿Llega a poder degenerar en demencias y este tipo de enfermedades? Sí, sí. De Sí. hecho, es lo que comentaba, un 30% de los Parkinson acaban degenerando en demencia, que no es poco, es un buen porcentaje. Teniendo en cuenta que además es, como decía, la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, es una cantidad absoluta de pacientes bastante importante. Mm. Pero bueno, tiene al final muchas implicaciones y claro, es difícil tratar algo que es tan complejo como esto, porque ¿cómo lo hacemos? Hemos dicho que hay más o menos 2 aproximaciones, pero no son perfectas. Hemos hablado mucho de la de L-Dopa, no aquí, sino en general, se habla mucho, y ya hemos dicho que es como el precursor. ¿Pero por qué damos un precursor? Pues porque precisamente el problema que se está generando exactamente en el cerebro no es que no se produzca dopamina y ya está, es que la ruta que produce la dopamina está cortada en el punto previo a la producción de L-Dopa. El paso de L-Dopa a dopamina lo puede hacer en principio sin problemas, porque tiene las enzimas necesarias. Lo que se ve bastante bajo es una enzima concreta que se encarga de esto, que es la tirosina hidroxilasa. Eso es lo que está realmente reducido, si vamos a un nivel fisiopatológico básico del funcionamiento del Parkinson. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esto es un detalle curioso que me he encontrado hoy. Hoy estaba revisándolo y mirando uno de mis libros de neurociencia, vi un gráfico en el que te decían más o menos cómo iba avanzando el Parkinson en el eje X y en el eje Y te indicaban lo que ponía que eran linfocitos, células del sistema inmunitario de tipo T helper, tipo T. Y claro, parece ser que disminuían muchísimo. Yo estaba extrañadísimo, no entendía nada, porque ponía TH y entre paréntesis linfocitos. Y yo, qué extraño, no había visto esto en la vida, ¿a qué se debe? Y claro, fui a ver el recuadro que hay al lado explicándolo. Y pone TH tirosin hidroxilasa. Pues el tío que hizo el gráfico le dio por cambiar la abreviatura, como estábamos diciendo antes, de tirosin hidroxilasa a T-helper. Y por lo tanto, pues claro que yo no me acordaba de nada y no me sonaba. Que por supuesto que hay relaciones inmunitarias con todo esto del Parkinson y de hecho el origen es difuso, es extraño. Se habla a veces con demasiada seguridad sobre qué es lo que lo produce, pero se ve que es muy multifactorial. Una pequeñísima cantidad de los pacientes con Parkinson pueden ser rastreados su etiología hasta un origen claro. Por lo demás, son cosas que ocurren sin tener muy claro por qué ni a qué se deben. Por ¿Origen supuesto, genético tiene? ¿Es una enfermedad que se transmite? es una enfermedad que se han encontrado algunos patrones genéticos, pero como en el caso del Alzheimer es un porcentaje bajo, realmente no se sabe hasta qué punto tiene una importancia esa transmisión, porque tampoco sabemos qué prevalencia hay en la población total de esas variantes y por lo tanto cómo de importante es que de repente lo encuentres en esos pacientes. Ignacio, Porque... una pregunta sobre eso que acabas de decir. Cuando en las enfermedades en las que sucede esto, que sí, no encuentras un solo factor, son muy multifactoriales y tal, lo que solemos pensar es que hay varias combinaciones, hay varios cócteles, digamos, que pueden dar lugar a la enfermedad, o es que es simplemente que todavía no lo entendemos y en un momento dado encontraremos cuál es la combinación correcta, no sé. Pueden ser ambas cosas, pero es que tenemos que entender que hay diferente terminología. Multifactorial significa que sospechamos que hay cosas que lo aumentan, que si tenemos muchos datos y hacemos un modelo lineal sabemos que hay variables que lo explican en cierto grado, aunque no lo suficiente. Y si hablamos de idiopático, es que no tenemos ni idea de lo que está ocurriendo. Directamente no tenemos una sospecha y hay enfermedades que son idiopáticas, que dices, mira, la sarcoidosis, se sospecha que pueda ser un microorganismo que todavía no conocemos, está presente a veces en determinadas condiciones, pero no lo sabemos puramente. Pues ahí está la cosa. Y en este caso sí se sabe que hay cosas que lo aumentan. Y es curioso porque muchas veces se habla de la quimiofobia, con razón, porque es que la gente se le va la pinza y tiene mucho miedo a los químicos solo por ser compuestos con nombres extraños, pero sí que es cierto que algunos pesticidas se han asociado con aumento del Parkinson. De hecho, se ve una mayor prevalencia en personas que se dedican a labores agrícolas, lo cual es bastante curioso. Ojo, mayor como de mayor, pues no tanto como para decir, deje usted de sembrar las patatas con esto. Pero parece ser que dentro de lo poco que sabemos es de lo que más o menos hay una relación clara.
Pero bueno, que ya lo sabéis, y de hecho, Alberto, tú has hecho en la radio algún programillo de eso, relacionando microbiota intestinal, que antes preguntaban en el chat, con enfermedades neurodegenerativas como estas. Podría ser otro factor, pero se sabe poco, se sabe muy poquito, y al final es lo que más hay que repetir cuando se habla de neurociencia. No se sabe demasiado, sobre todo si es aplicada. Ahí ya es un descontrol. O sea que podríamos quizá pensar que haya como una especie de condiciones basales que generan la situación apropiada para que la enfermedad se dé, y luego hay ciertos factores que la hacen pues más o menos seria, hacen que aparezca antes o después, según cómo de intensos sean o algo así. Digamos que son factores que predisponen. Ya, no se puede, o sea, lo que yo he dicho ya es demasiado, digamos, ¿no? No, es correcto, es más o menos correcto, pero es que más o menos lo decimos así. Son factores que sabemos que predisponen, pero no sabemos hasta qué punto, y ninguno de ellos es suficiente para producir la enfermedad. De hecho, ni siquiera tenemos claro que sean necesarios. O sea, esa es la clave. Al final son cosas que están y que aumentan un poquito las posibilidades. ¿De qué? Bueno, pues de que se produzcan este tipo de alteraciones, que sabemos que, aunque estamos hablando de la tirosin hidroxilasa, al final, anatomopatológicamente, haciendo un corte y viendo al microscopio, lo que vemos es que hay estructuras como cuerpos de Levy y alfa-sinucleína. Bueno, la alfa-sinucleína no estoy seguro de si se ve en micro, yo lo dudo bastante, pero bueno, bioquímicamente ahí está. Y bueno, son agregados, así que tal vez se ve, tengo la duda, pero que está presente. Son tal vez las dos grandes alteraciones que se encuentran en el Parkinson. Pero pasa algo más, que es lo que está diciendo. La L-Dopa está muy bien, sabemos ya más o menos cómo funciona, y se da en esta forma, L-Dopa y no dopamina, por algo bastante importante, y es que el motivo precisamente que nos separa de decir que la microbiota es causante de la enfermedad del Parkinson es que la enfermedad del Parkinson es un fenómeno que se encuentra en el encéfalo, en el sistema nervioso central, y esta microbiota está en el intestino. Llegar del intestino al cerebro es difícil. Tienes que pasar una serie de controles de aduanas, una barrera hematoencefálica que se llama, que solo deja pasar a sustancias que son lipofílicas, que tienen atracción por las grasas. No todas las moléculas que se producen son lipofílicas. De hecho, la dopamina tiene grandes dificultades para atravesarla, igual que la serotonina y otras cosas. Por eso se dan precursores. La L-Dopa sí pasa bastante bien a través de esta barrera. Que, ojo, L-Dopa no es por L de lipo, es L de levo, es de levodopa. Y de esta manera consigues meterla. Pero, y esta es la segunda vuelta, que es muy chula, la L-Dopa acaba perdiendo su efecto. Si la das en grandes concentraciones, acaba decreciendo su efectividad y por lo tanto te acaba devolviendo a la situación inicial. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la película y el libro, que el libro se llama de otra manera, Despertares, bueno, no sé si se llama de otra manera. Libro de Oliver Sacks, película que estaba protagonizada por De Niro y por Robbie Williams. Maravillosa película, por cierto. Estupenda película, sí. Encuentran un fármaco que puede despertar a unas personas de una situación comatosa, pero a medida que dan el fármaco pierde efecto. Pues algo parecido pasa en el Parkinson. Por eso la L-Dopa se suele restringir a pacientes de avanzada edad, para que cuando llegas al momento en el cual se desarrolla de verdad la enfermedad tengas algo que dar, para que no gastes las balas antes de tiempo. Pero hay otra vuelta, y es lo que estaba diciendo, que la L-Dopa actúa en cuanto se transforma a dopamina, y se transforma a dopamina tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Pero los nervios los nervios del sistema nervioso periférico no tienen grandes problemas en el Parkinson. Necesitamos que esas concentraciones que hemos administrado lleguen lo más íntegras posible a hacer efecto en el sistema nervioso central. Por eso, a veces, y aunque no se suele hablar de ello, se asocia esta droga a la carbidopa, que la carbidopa precisamente se encarga de inactivarlo porque no atraviesa la barrera hematoencefálica y por lo tanto solo lo inactivará fuera del sistema nervioso central. Es bastante curioso el fenómeno, por supuesto, como todo. O sea, voy a hacer una camiseta que ponga, es más complejo de lo que lo estoy explicando, pero nos hacemos una idea. Es más o menos ese estilo. Y es bastante chulo, porque esta es una opción. Tenemos la opción de las descargas eléctricas, que vamos a estimular, bueno, supuestamente vamos a hacer descargas en las estructuras subtalámicas, pero estos núcleos son especiales, porque sabemos, por lo de la vía directa, que lo que ocurre en el Parkinson es que están precisamente hiperestimulados. Así que, ¿por qué vamos a darle descargas? Pues porque resulta que las descargas eléctricas, aunque en principio lo que producen es la estimulación de estas estructuras, en este caso, si superan más o menos los 100 hercios, se vuelven inhibitorias.
Y por eso, cuando se aplican este tipo de tratamientos a pacientes, hay que hacer antes sesiones de calibración bastante largas y tardan en recuperarse. Ojo, porque es posible que hayáis visto otras formas de activar estructuras del sistema nervioso, como por ejemplo la estimulación magnética transcraneal. Esa es inhibitoria siempre, o en principio siempre, hay ciertas dudas. Hay la estimulación eléctrica también bipolar, sí, continua, también tiene varios nombres, y que eso hace que en el cátodo se inhiba, en el cátodo se estimule y en el ánodo se inhiba. O sea, tiene una doble función en el cerebro en función de dónde lo colocas. Bastante curioso. Y en este caso, la estimulación siempre es activadora, excepto, parece ser, en algunos casos muy concretos, con frecuencias muy determinadas, como puede ser esto. No se sabe por qué, pero así de antiintuitivo es lo que en principio parecía tan intuitivo como descargo electricidad, activo la neurona, produce dopamina y mejora al paciente. Hoy en la naturaleza aleatoria presentamos... El cerebro humano. Pero ¿cómo os gusta en medicina pegar chispazos a la gente? Ay, es que te iba a decir, es que tampoco hay muchas más herramientas con las que trabajar, ¿no? No hay muchas más cosas que hacer. Tú piensas, ¿cómo te comunicas con el cerebro? El cerebro está formado por neuronas que tienen comunicaciones electroquímicas entre ellas. Químicas es difícil ir a la zona que te interesa, porque... ¿Cómo vas tú a infundir exactamente en una sinapsis la concentración que buscas? Pero la electricidad, que puede funcionar incluso a lo bruto, pues es más dirigida y no va mal. Ojo, porque he dado estas dos líneas, que es la química para el tratamiento con moléculas que van a interactuar con ese desarrollo del metabolismo de la dopamina, y luego las eléctricas. Pero hay otra muy curiosa que posiblemente hayáis escuchado, y es lo de las células madre. Porque se han hecho experimentos con eso y están descartados por un motivo. O sea, si vamos al 1980 incluso, ya se empezaban a hacer investigaciones en las cuales se tomaba a sujetos con Parkinson, lo cual éticamente ahora no estaría aprobado de ninguna manera. Se cogían células madre de embriones que además fueran a tener que ver con el desarrollo de neuronas dopaminérgicas, o sea, que produjeran dopamina, porque también depende de lo que produzca la dopamina, no todas tienen el mismo contenido en sus vesículas, y además, pues, intentaban diferenciarlas para que se desarrollaran íntegramente como este tipo de célula especializada. Entre otras cosas, introduciéndolas en el núcleo estriado de las personas que estaban afectadas por Parkinson. ¿Qué es lo que vieron? Vieron que aquellos que eran tratados antes veían unos resultados bastante interesantes, buenos incluso, que disminuían los síntomas, no todos, la depresión, por ejemplo, no se trataba en ningún caso, pero disminuían los temblores antes de los 60 años. Problema, que la media precisamente de diagnóstico, al menos en aquel momento, era de unos 60 años, así que la mitad de los pacientes perdían totalmente la oportunidad. Y había otra vuelta más, que es que a los 10 años, y tenemos en cuenta que los pacientes que tenían un buen resultado ya tenían menos de 60, con lo que iban a durar hasta los 70 fácilmente, esos pacientes volvían a desarrollar síntomas y eran más difíciles de tratar. Esto además se vio porque, y esto es muy curioso, esas neuronas que estaban afectadas, de repente si tú le hacías un estudio, veías que tenían alfa-sinucleína también y volvían a tener todas las estructuras relacionadas, cuerpos de Lewy, etcétera, aunque fueran las neuronas que tú habías implantado y que no eran de esa persona, que tenían otra dotación genética. O sea, de esa manera se descartó bastante claramente que el origen fuera estrictamente genético, o que si era genético, pues produciría algo que podría atravesar de nuevo la membrana de células cercanas e integrarse y afectar a otras neuronas. Pero sí, y eso fue bastante interesante. Lo que pasa es que nada, con ratones ya demostró que no había demasiado futuro y las pruebas que se están haciendo ahora van un poquito por otro camino. Pero fue algo interesante porque es historia al final. Jolín. De todas formas, luego también las células madre tienen más problemillas que no se pueden usar como panacea porque pensemos que son células que pueden reproducirse formando otro tipo de cosas, de problemas, como tumores. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Exacto, hay que controlarlo. Hay que ser muy cauteloso con esa. Muy bien, y nada, y de cara al futuro inmediato, Ignacio, ¿hay algún mensaje de esperanza que podamos dar a la gente que ahora mismo padece esta enfermedad o que tiene ¿Quieres seres que sea queridos? Sincero? Sí, porque claro. el otro día hablamos precisamente en A Ciencia Cierta sobre cuál es el futuro de la investigación y
En fin, ahora mismo todas las buenas noticias van a venir de que se pueda invertir en ciencia y en investigación en trastornos del sistema nervioso. Y por desgracia, si ya estaba eso complicado, ahora que tenemos todas nuestras esperanzas centradas en la microbiología, es posible que haya un sesgo por el cual se empiece a invertir más en otras áreas. Es todo especulación. Entonces, ser positivos en esta situación es difícil porque bueno, pues estamos con una gran incertidumbre. Pero, desde luego, si seguimos investigando, no es descabellado pensar que en unos años podamos tener un tratamiento que no sea sintomático, como el que tenemos, sino que pueda ir a la raíz y frene el avance de la enfermedad. No solamente que le ponga una manta encima para que no te des cuenta, porque dejas de mostrar los temblores, pero sigues teniendo una degeneración neuronal brutal, sino que realmente pueda frenar eso, pueda frenar el declive. Esa es la meta. Y si pudiéramos seguir invirtiendo y si hubiera gente que siguiera investigando en ello, por supuesto que todo esto son cábalas, pero no sería extraño que en 10 años tuviéramos algo. 10, 5 Puede, años. puede ser que otras enfermedades neurodegenerativas, estoy pensando por ejemplo en Alzheimer, pero también otras demencias bueno, que también tienen un origen de deterioro neuronal, que al final avances en este campo acaben beneficiando a todas estas enfermedades, en el sentido de que se pueda de alguna forma controlar mejor esa degeneración neuronal y por tanto todas estas enfermedades se puedan beneficiar de estos avances. Es posible, porque aunque los efectos, o sea, los motivos de esa degeneración sean distintos, existen sustancias que sabemos que son neuroprotectoras. El problema es que normalmente cuando se habla de ellas, se habla en condiciones in vitro, teniendo una neurona y aplicándosela a esa neurona en la concentración que tú quieres y sin que interfiera con nada más de lo complejo que es un sistema vivo. Por ejemplo, el alcohol a determinadas concentraciones parece ser neuroprotector, pero in vitro. Si tú lo das al cuerpo humano, al final acaba desarrollando una serie de reacciones por las cuales, en general, nunca es protector sobre nada y puede ser incluso tóxico y lesivo. De hecho, por defecto lo es. Entonces, es difícil. Ahora mismo, todo esto de sustancias neuroprotectoras depende mucho de las situaciones de investigación. Que se encuentre una que sea de verdad efectiva en un organismo vivo, complejo como el nuestro, está pendiente. Pero sería precisamente una de las claves para frenar no solo esto, sino también el Alzheimer, el Huntington y todas las enfermedades que implican la degeneración y la pérdida de neuronas. Sí, uno de los grandes problemas que tiene el tema, por ejemplo, del Alzheimer, que yo he mirado bastante el tema del Alzheimer, es que no hay animales modelos. O sea, tenemos animales modelos, supuestamente modelos de Alzheimer, pero son modelos de procesos muy concretos que pueden estar asociados al Alzheimer, etcétera, pero realmente son animales modelos muy limitados. Eso es. Con lo que realmente no modelan la enfermedad, y cuando pruebas que algo funciona de escándalo en el animal modelo ese concreto que estás usando, como es un modelo pésimo de la enfermedad, pues al final en los enfermos no funciona. Exacto, es que lo de los animales modelos es súper clave, porque si queremos estudiar la diabetes, sabemos que tenemos animales modelo bastante buenos. De hecho, la diabetes se empezó a estudiar en perros, si os acordáis, hay fotos por ahí y todo, y se puede estudiar en ratones, pero porque sabemos más o menos qué es lo que ocurre a nivel celular, cuál es el origen. Está muy focalizado. Exacto. Pero en este caso, aunque sabemos que hay determinados signos, esos cuerpos de Levy, esa alfa-sinucleína, no sabemos si es la consecuencia, el origen, si hay otros orígenes también que están afectando y por lo tanto, ¿cómo creas tú un organismo que pueda expresar una enfermedad parecida? Simulando síntomas. En lugar de origen, simulando síntomas. ¿Cómo? Haciendo que el ratón produzca mucha menos dopamina, por ejemplo. Y ves que se comporta de forma más o menos parecida en cuanto a los movimientos, pero no sabes si es la misma enfermedad. De hecho, a ciencia cierta, no es la misma enfermedad. Pero claro, te ayuda a tantear un poquito el terreno. Y esto es todavía más extremo cuando intentas hacer animales modelos de enfermedades como la esquizofrenia o la depresión. ¡Ostras! Que esto se hace. Y es al final intentando ir a lo que decía Francis, a emular algo súper concreto para ver cómo afecta tu tratamiento en eso, más que en el sistema. Por supuesto, es lo mejor que tenemos, si no hay que privarnos de experimentar con animales modelos siempre que esté justificado, porque al final es una forma de avanzar, de evitar que afecte a seres, o sea, a personas. Y bueno, no sé, eso es un poco la historia. Es que el cerebro es mucho más complejo que cualquier otro órgano, entonces... Pero el problema es que además entramos en una cosa, que es que el cerebro es más complejo que otros órganos, pero es que también es un error entender el cerebro de forma aislada. Eso es. Podríamos decir que el cuerpo humano es igual de complejo, lo mires desde el cerebro que lo mires desde el riñón.
porque va a tener interacción de muchos órganos, muchos procesos, y por lo tanto, como no tengas un organismo entero con todas sus funciones para experimentar, no vas a llegar muy lejos. Comentábamos el otro día, en el Tu crees pues One Chat con Bari, que precisamente los animales modelo hacen falta porque en ciencias biológicas no se puede llegar a conclusiones sólidas solo a partir de la teoría. Deducir a partir de la teoría y quedarte tranquilo cuando hablas de cosas así. Porque yo en mi cabeza no puedo tener en cuenta todas las interacciones que ocurren entre las moléculas del cuerpo cuando doy determinado compuesto. Es una locura, porque además no son interacciones lineales tan contentos, ¿no? Es que hay sinergias y procesos que se bloquean unos a otros y relaciones que se van de cualquier capacidad de cómputo de un ser humano o de una máquina, porque también es conocerlas para poder modelizarlas y representarlas. Y estamos lejísimos de algo que a todas luces no llegará jamás. En todo caso, llegarán aproximaciones suficientemente buenas y muy delimitadas, pero que estamos lejos. Por eso sigue haciendo falta experimentar, aunque los modelos sean incompletos.